En el marco de este lamentable aniversario por la desaparición forzada de los 43 estudiantes de la Normal Urbana de Ayotzinapa, sírvase este mensaje para dos cosas: solidarizarnos con las familias víctimas de los desaparecidos, y dos, que sea el mensaje un marco más amplio para exigir al Estado mexicano el respeto por los derechos humanos y un alto a la represión estudiantil, así como a la de miles de desapariciones forzadas por las que atraviesa la sociedad mexicana. Hola, soy Elena Jaloma Cruz, estudiante de la maestría en Ciencias Sociales de la Flaxo México. Y bueno, ya pasó un año y seguimos preguntándonos dónde están los 43 estudiantes normalistas de la escuela de Ayotzinapa. Y sin embargo, hace algunos días nos hacemos esta pregunta desde un punto distinto. La versión oficial de la PGR fue cuestionada por Frágil por varios sectores de la sociedad civil y rechazada tajantemente por el movimiento desde que se hizo pública. Hoy el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, que contradice la versión de la PGR, viene a fundamentar ese rechazo y abrir nuevas hipótesis sobre el cómo y el por qué. Por una parte, los estudiantes no fueron a Iguala a sabotear ningún acto del gobierno estatal. Lo que los llevó a Iguala fue la toma de autobuses que suelen realizar para llevar a cabo sus actividades políticas. Y resulta que eso se enmarca en el contexto de la operación de una red de tráfico de heroína desde Iguala a Estados Unidos, por medio de autobuses suburbanos como los que intentaron tomar esa noche. Además, en los ataques y la desaparición estuvieron involucrados por acción y o omisión no solo integrantes de la policía local y estatal, sino de la federal y del ejército, por lo cual confirmamos que los 43 son víctimas de desaparición forzada. Por último, es físicamente imposible que los 43 hayan sido incinerados en el basurero de Cocula. Entonces, los estudiantes fueron atacados y algunos de ellos desaparecidos debido a que intervinieron involuntariamente en el flujo del tráfico, y las autoridades locales y los distintos niveles de la fuerza pública atacaron a los estudiantes debido a que los primeros están involucrados en esa red y con el propósito de disuadir a los segundos de tomar los autobuses. Bueno, los hechos de Ayotzinapa presentan una desafortunada concurrencia de problemas tanto locales como nacionales, así como históricos y coyunturales. Ahí lo que tenemos es, por supuesto, las consecuencias de la muy desafortunada política de combate al crimen organizado, pero también tenemos las consecuencias las consecuencias históricas de un sector marginado y orillado a estar en pie de lucha desde hace varias décadas, como es los normalistas de Guerrero, también estudiantes que provienen de grupos marginales y que realmente no ven que como consecuencia de su trabajo, de su formación, tenga salida su futuro profesional. Además, un estado muy mal gobernado, en el que se enfrentan problemas de naturaleza social como legal. También tenemos problemas de pésima de administración de la justicia en terreno nacional como local, y asimismo una alta disposición tanto del partido en el gobierno como de los partidos de la oposición en intercambiar la administración de la justicia por pactos políticos, ¿verdad? Todo eso está en este hecho, y también todo eso está en la muy mala el hecho de que las explicaciones que da la autoridad sobre los hechos, como sobre quiénes son los culpables o a quiénes se cree culpable, carecen de credibilidad por dos razones. Una, porque la investigación es de pésima calidad,
Dos, también porque hay un sector de la opinión pública, de oposición, tanto política como social, que sencillamente no quiere creerle al gobierno, haga lo que haga, ¿verdad? Eso también es parte del problema. Mi nombre es Nelson Arteaga y el balance que podría yo hacer creo que tendría que estar orientado a observar un poco, a tratar de entender lo que esos acontecimientos pusieron en el orden, digamos, de las movilizaciones que generaron. La primera tiene que ver con el hecho de una construcción de un debate. Creo que eso en México hacía un buen tiempo que no estaba generándose, y una de las cosas que los acontecimientos de Iguala generaron fue un debate con respecto, creo que, a dos temas en particular. Uno, la idea que se construyó sobre la responsabilidad del Estado en esos acontecimientos, y por el otro, la idea o forma en cómo se concibe la participación ciudadana en el país. Con respecto al primer tema, creo que esta frase que marcó la movilización, centrada sobre todo en fue el Estado, creo que nos permite observar un poco cómo desde ciertos grupos sociales se generaron una serie de discursividades muy diferenciales en términos al significado del Estado. Y en ese sentido creo que uno de los elementos que habría que tomar en consideración con todas las movilizaciones que se han generado alrededor de este caso es precisamente qué tipo de Estado y qué entiende por Estado la ciudadanía. Por el otro lado está el tema de las movilizaciones, ¿no? Hay también ahí una construcción por parte de diferentes actores de lo que implica la construcción de la ciudadanía, que eso me parece también un elemento muy relevante. Y por otro lado estaría la construcción de una esfera civil en la cual se discuten distintos elementos con respecto a los diferentes actores, digamos, involucrados en los acontecimientos. Se han generado una serie de opiniones alrededor de el papel que tuvo el ejército, el papel que tuvo las autoridades locales, el propio papel de los estudiantes en la movilización que realizaron aquel día en Iguala, las propias procuradurías, tanto federales como estatales, y por supuesto las autoridades municipales. Todos ellos han quedado a la luz pública y a través de ellos se ha construido toda una narrativa, digamos, en términos binarios, donde diferentes actores han sido posicionados tanto como responsables como al final de cuentas también como posibles actores que han tratado de discernir qué fue lo que pasó realmente ahí. Mi nombre es Javier Yankelevich y estudio la maestría en Ciencias Sociales en la Flaxo, México. Pienso que la penumbra que rodea la masacre de Iguala es a tal punto impenetrable que produce un efecto paradójico. Mientras más se investiga, menos se sabe. Los normalistas secuestran autobuses con frecuencia. ¿Qué fue distinta en esta ocasión que motivó un despliegue de fuerza tan coordinado y brutal? Todas las fuerzas de seguridad de la zona eran informadas en tiempo real de los primeros ataques. ¿Qué les impidió actuar para prevenir los siguientes? La versión de la incineración de los cuerpos en el basurero de Cocula es inquietantemente endeble. ¿Qué alternativas hay para el destino de los estudiantes desaparecidos? La movilización y la condena de la opinión pública mundial hace muy costoso este tema para el gobierno. ¿Por qué impide las pesquisas del GIEI en el Batallón 27? Y finalmente, lo más grave de todo, si el esclarecimiento de este episodio, en el que están puestos los ojos de todo el mundo, resulta indescriptiblemente dificultoso, ¿qué esperanzas de verdad y de justicia pueden razonablemente albergar las decenas de miles de víctimas de la masacre cotidiana que vivimos en este país? Bueno, ¿qué puedo decir o qué es lo que podemos agregar desde la academia a todo lo que se ha dicho? ¿Qué podemos contribuir a la discusión? Y creo que realmente es muy poco. Desde lo personal, creo que desborda cualquier tipo de reflexión. La desborda por muchos motivos. En primer lugar, por el nivel de horror. En segundo lugar, por la respuesta oficial. Y en tercer lugar,
porque creo que Ayotzinapa fue una grieta que dejó en evidencia el nivel de desintegración de las relaciones sociales en el país. Así que frente a este mal radical, lo primero que me surge es un repudio desde lo humano. Ahora, como académica que se dedica a estudiar las instituciones del Estado de Derecho, creo que lo que deja en evidencia Ayotzinapa es, no sé si la fragilidad o directamente la ausencia de los mínimos parámetros de Estado de Derecho. Mis reflexiones a un año de lo que ha acontecido en Ayotzinapa. Por mi parte, creo que una de las cosas que me interesaría remarcar es que constituye un desafío no solo obviamente a lo que tiene que ver con acceso a la justicia y el área en general de lo que tenga que ver con ese tema, y por supuesto con el tema de los derechos humanos, sino también creo que levanta una pregunta hacia el régimen político y hacia el sistema político, especialmente el sistema de partidos en México. Lo que fue la lentísima o más o menos lenta transición a la democracia según las diferentes visiones sobre lo que fue la lucha por la democracia en México, tuvo muchas improntas. Una de ellas creo que fue una de las transiciones más centradas en asegurar elecciones, digamos. Hay transiciones que tuvieron por ahí algunos ejes más amplios, ¿no? Comprensiblemente en el caso mexicano tuvo que ver con asegurar que podía existir una alternancia, y creo que este caso levanta también preguntas hacia qué se pudo lograr, qué no, y cómo van a responder a aquello que endeblemente se pudo lograr, especialmente con respecto al sistema de partidos y a la representación y a nuestros representantes, ¿no? Cuán lejos, cuán sordos o no van a estar o van a seguir estando. Hola, yo soy Daniel Vázquez, soy profesor investigador de la Flaxo México. Y es muy importante hablar por estos días de lo que sucedió no solamente en Ayotzinapa, sino de cómo lo vemos, o más bien a los estudiantes de la Normal Rural Ayotzinapa, sino de cómo lo vemos a un año de que sucedieron los hechos. Creo que lo más importante viene que se confirman todas las intuiciones que teníamos. Nosotros sabíamos que no teníamos un sistema de justicia, que el que teníamos no funcionaba. Sabíamos también que la simulación es la actuación que se ha dado en los gobiernos recientemente, que tenemos que cada vez se empalman de forma más evidente los bandas del crimen organizado, del narcotráfico en particular, en diferentes niveles con distintos órganos de gobierno, ya sea el poder municipal, muchas veces el poder estatal, tal vez incluso a veces hasta la federación, en particular en órganos muy relevantes para la política de seguridad, como podría ser el ejército. Y a un año de distancia lo que tenemos ahora es que esas intuiciones se convierten en certezas. En particular, después de emitido el informe por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que sabemos es que los 3 órganos de gobierno estaban involucrados, por lo menos en materia de seguridad: la Policía Municipal, también el estatal, también la federal, incluyendo incluso al Ejército. También sabemos que el principal elemento o móvil de la desaparición y del asesinato de varios de los estudiantes es esencialmente el narcotráfico, y sabemos también que lo que no tuvimos fue un buen sistema de justicia que hiciera por lo menos uno de los elementos centrales, que es la investigación, también la sanción y la reparación, para hacer efectivos los derechos de todas las víctimas ocurridas durante esa noche. Entonces estamos primero con varias certezas y después con varios desafíos, porque lo que tenemos que cambiar nada más y nada menos es en buena medida mucho de nuestro sistema de político y también mucho de nuestro régimen jurídico y de nuestro sistema de justicia.
Hola, soy Sandra Serrano, soy profesora investigadora de la Flaxo México y coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos y Democracia. Hoy estamos aquí para comentar algo verdaderamente grave en nuestro país. Y se trata de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero no solamente de eso, sino de darnos cuenta de que el Estado no ha funcionado o no ha servido para poder proveerles acceso a la justicia, a ellos, a sus familiares y a todas las demás víctimas de violación a los derechos humanos que ocurrió en ese septiembre del 2014. Estamos a un año y lo que no tenemos es justamente acceso a la justicia. No hay investigación, no hay sanción, no hay reparación. Seguimos teniendo a las víctimas con violaciones a su integridad personal porque no saben qué ha pasado con sus familiares, porque no saben, no tienen noción dónde están, si se encuentran vivos o no se encuentran vivos. Esta es una violación permanente a los derechos humanos. Al día de hoy estamos viviendo esta violación y debemos de ser conscientes de esto, pues no solamente se trata de exigir justicia por los hechos que pasaron, sino por lo que está sucediendo hoy en día. Yo quiero opinar acerca de lo que ha pasado últimamente con los estudiantes, donde hay una represión en contra de los mismos estudiantes por estar peleando los derechos, ya que el gobierno y todo lo que dicen los medios de comunicación está todo malversado, porque uno dice que es el gobierno que tenemos en la actualidad, en este caso es el gobierno de Peña Nieto. El segundo es el narcotráfico, que le echan la culpa al narcotráfico. La cuestión es que nadie nos dice la verdad de las cosas. Soy María Luisa Torregrosa, profesora investigadora de la Flaxo. Mi opinión es personal y quisiera compartirla con ustedes. Ayotzinapa es un punto central de la historia reciente de México. ¿Por qué lo es? Porque nos pone sobre la mesa y nos hace visible una serie de elementos que estaban presentes, pero que de alguna manera no quedaban tan claros como fue el caso de Ayotzinapa. ¿Qué es lo que estoy y qué es lo que quiero decir? Con el último informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, queda claro sobre la mesa un punto fundamental, y es si lo que pasó en Ayotzinapa es un hecho de Estado o es un hecho que corresponde solamente a las autoridades del gobierno de Guerrero. Yo creo que estamos ante un hecho de Estado y una responsabilidad de Estado. No podemos explicarnos Ayotzinapa sin lo que ha pasado en los últimos 25 años en este país. Y es, de acuerdo a registros de un grupo muy interesante que se llama el colectivo Pensar en Voz Alta, que hicieron un registro sistemático de la lucha social en México, lo que logran demostrar es que en los últimos 25 años lo que ha sucedido es una determinación sistemática, continua y permanente de desaparecer, matar, detener a los luchadores sociales en este país. Esto no se explica sin una responsabilidad de Estado y no se explica sin una determinación de que esto sea así. Yo creo que esto es muy, muy peligroso para México y creo que no solamente es una responsabilidad que involucra al Estado, sino que nos involucra a todos. Como sociedad, como investigadores, creo que cada vez más tenemos que entender lo que está pasando, poner el dedo sobre el lugar en el que debe de estar y tratar cada quien con las herramientas que tiene de detener esta maquinaria. No nada más agentes de la policía local participaron activamente del ataque y la desaparición, sino que hubo omisión por parte de la Policía Federal y del Ejército, por lo que el caso de los 43 es tratado desde entonces como emblemático de la desaparición forzada en México. Además, las instancias encargadas de investigar los crímenes actuaron tarde y mal, por la razón que sea, incluso omitiendo información fundamental cuya consideración cambia radicalmente las conclusiones. Es decir, se ejerció violencia desde muchos niveles institucionales. Entonces, ¿nos van a decir ahora que este es un caso aislado de corrupción y negligencia, que el problema sigue siendo que hay manzanas podridas en cada nivel institucional, o es simplemente un caso de violencia de Estado? En medio de todo esto, hoy sabemos que la investigación, precisamente por la investigación del GIEI,
que los 43 estudiantes no fueron incinerados en Cocula, y sobre esa base podemos seguir preguntando hoy, ¿dónde están? Me llamo Ana Carla Romeu, actualmente trabajo en la Flaxo México, y además de ser un llamado fehaciente al esclarecimiento del caso Ayotzinapa, me gustaría hacer una reflexión respecto a cómo viví las protestas en la Ciudad de México. Particularmente en esta ocasión sentí que hubo mucha penalización de la protesta y que hubo mucho miedo alrededor. Por primera vez, aunque yo soy una persona que ha acudido a muchas marchas desde que tengo uso de razón, nunca antes había vivido el miedo que viví ahora, incluso al grado de llegar a no marchar. Entonces me gustaría pensar en por qué se vivió esta represión de los manifestantes. Por primera vez tuve que estar, no solo no ir a marchar, porque además soy madre ahora, pero vivir ese miedo y además tener que estar pendiente por teléfono o por redes sociales de las personas que iban a marchar y que estaban levantando la voz pues por todos. Entonces hubo una amiga mía que sufrió un atentado de un granadero, que le golpearon la cabeza. Entonces, ¿qué está pasando con esto también? Me gustaría hacer un llamado a estudiar este tipo de cosas, a analizar qué es lo que está pasando, porque no solo es el miedo tan espantoso de lo que le pasó a los estudiantes y de algo que es totalmente increíble y que uno no puede dar crédito, uno no puede pensar que haya sido posible que le hicieran eso a 43 personas, ¿no? Sino también el miedo que está en las calles, el miedo con el que vivimos, no solo para salir a hacer nuestras cosas en nuestra vida cotidiana, sino incluso para levantar la voz por ese tipo de injusticias, porque tenemos que hacerlo también con miedo. Con lo que nos encontramos también es que no existen garantías orgánicas, es decir, no hay instituciones que hayan podido responder ante hechos de violaciones graves a los derechos humanos. Tenemos una reforma constitucional de 2011 que no ha servido para poder proveer de instituciones que sirvan para asegurarnos esta investigación, sanción y reparación de las violaciones a derechos humanos. Esta reforma constitucional de derechos humanos no solamente es útil para que el Poder Judicial nos dé buenas sentencias, sino que también debe ser útil para que las propias instituciones de gobierno se reformen y actúen, se operacionalicen para poder proveer mayor protección y garantía de los derechos humanos. Esto es un ejemplo trágico, triste, de cómo nuestro Estado no está funcionalizado ni operacionalizado para cumplir con sus deberes de violación frente a violaciones a los derechos humanos. La legislación existente no cumple con los estándares internacionales en cuanto a la desaparición forzada. Y de hecho, no en todos los estados está tipificada. La noche del 26 de septiembre del 2014 dejó un saldo de más de 20 heridos, 6 ejecuciones extrajudiciales y 43 detenidos desaparecidos. Es un crimen de lesa humanidad que nos lastima a todos. No podemos permitir más impunidad. Nos faltan 43 más otros miles de detenidos desaparecidos. Hola, soy Samaí Ramírez, estudiante de la maestría en Gobierno y Asuntos Públicos en Flaxo, sede México. Y al respecto de lo de Ayotzinapa, me gustaría primero decir una cita de Teresa Aranguren, que nos dice que los grandes atropellos de la historia no siempre se cometen por odio, sino por indiferencia hacia el otro. Nosotros, como parte probablemente de la academia y de un grupo social, lo que tendríamos que hacer es no olvidar que no son simplemente 43 personas desaparecidas y 3 que ya están contabilizados como fallecidos. No podemos permanecer indiferentes ante la injusticia y tenemos que exigirle a este gobierno que brinde ese Estado de Derecho que está obligado a darnos. Mi nombre es Virginia Lorenzo Holm, soy estudiante de la maestría en Ciencias Sociales por la Flaxo México. Lo que me parece que importa transmitir un año después de estos eventos es que hasta que los pueblos no digamos basta van a seguir ocurriendo. No hay ninguna forma de exigirle a los gobiernos que cumplan que no sea verdaderamente organizándonos, reclamando, exigiendo y dejando de ser cómplices de desapariciones forzadas que décadas después nos terminamos enterando en nuestros países o en otras regiones del mundo donde también ha sucedido,
que finalmente han estado muertos. Cuando hablamos de desaparecidos, lo que suele pasar es que lo que hay detrás es un signo de pregunta. Y lo justo implica básicamente que ese signo de pregunta tenga respuesta. Hasta no tener respuestas no se puede parar. No podemos simplemente hacer de cuenta como que no pasó nada y seguir con nuestra vida cotidiana de estudiantes, de trabajadores, de ciudadanos, como si estuviera todo bien, porque no está. No puede pasar, no debe pasar, y finalmente si pasa, no podemos quedarnos simplemente con los brazos caídos, mirando para el otro lado. En ese sentido creo que más allá de si es el Estado de México, más allá de si es un país de Latinoamérica, más allá de si es un gobierno de turno, lo que tenemos que hacer como ciudadanos, como personas, es exigir, es movilizarnos, es exigir respuestas, que no nos mientan más, que aparezcan los 43. Los 43 como punta del iceberg, porque finalmente estamos hablando de casi una década de decenas de miles de desapariciones forzadas en México y no pasa nada.